Por ejemplo, el hablar de cualquier tema bíblico invariablemente suscitaría un montón de preguntas, las cuales no son específicamente contestadas con todo lo que hemos estado compartiendo. Pero mirando lo que la Biblia nos enseña y mirando algunas de las cosas que hemos estado observando, porque hemos estado platicando bastante profundamente eh, de la iglesia de los evangelios. Pudimos ver la piedra y el fundamento de la iglesia, la era apostólica. Estuvimos hablando de los propósitos de la iglesia. Hablamos qué es el evangelio completo. Y estuvimos viendo que la naturaleza de la iglesia es visible, pero el reino de Dios es invisible. Estuvimos viendo qué es el reino, cómo se entra al reino, y qué es la iglesia y cómo se entra a la iglesia. Estuvimos hablando también de los aspectos de la unidad que ella tiene que tener, y como también la unidad divina y la unidad humana, ¿verdad? En el contraste una con la otra. Pudimos ver que la naturaleza del cuerpo de Cristo, de la iglesia, tiene que ser santa, tiene que ser universal, tiene que ser con un gobierno teocrático y sobre todo con tiene un estado profético, es decir, con cumplimientos de profecía. Eh, Pudimos ver la iglesia en el Antiguo Testamento, verán algunas analogías de la iglesia. Eh, Todo esto es demasiado importante porque uno de los puntos más importantes que debemos de considerar cuando estudiamos la naturaleza de la iglesia, debemos de ver el aspecto profético. ¿Por qué? Porque puede que haya una organización, tal vez que posea un sinnúmero de virtudes, tal vez eh, esté extensa en aspectos doctrinales, o que tal vez haya logrado un cuerpo unificado, o elementos que usted diga, no, no, estos son casi igualitos que nosotros, esta es la misma igual que nosotros. Pero si este organismo, si carece del elemento esencial, que es el cumplimiento profético, entonces no llena los requisitos de la debida norma. No le hace cual sea tal vez el mensaje o las pretensiones de esa organización. Si esa organización se puede identificar a sí misma en las profecías, en los tipos y sombras del Antiguo Testamento, entonces no puede ser la iglesia de Dios el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo en una forma profética lo que dice Efesios 2:20. Si me ayudan alguien de ustedes con Efesios 2:20. Esta forma concerniente a la posición profética de la iglesia. ¿Qué dice la escritura? Efesios 2:20. Efesios 2:20 dice, lo leemos honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo de, de Jesucristo mismo. Amén. Así que Pablo dice que debemos de edificar sobre el fundamento, es decir, que lo que ya está establecido de los apóstoles, los cuales recibieron la instrucción directa de Jesús, y profetas, porque hablaron de ella y tiene que haber cumplimientos. Pero todo esto tiene que estar siempre en la piedra principal, la piedra del ángulo, es decir, Jesucristo mismo.
Así que este texto indica que la verdadera iglesia tendrá una poderosa base en las profecías del Antiguo Testamento, tanto para su mensaje como para su existencia. El único significado que se podría derivar de esta referencia a los profetas es que la iglesia no solo debe enseñar el Nuevo Testamento o la doctrina de los apóstoles, mas también debe cumplir las profecías que hablaron de ella en el Antiguo Testamento. Los escritos del Antiguo Testamento están repletos de profecías concernientes a la iglesia. Y estas profecías hablan de su naturaleza, de su identidad, de sus glorias, de los eventos que rodearán su establecimiento, de su extensión, de su apostasía, de su resurgimiento final y de su perfección. Estas, podríamos decir, predicciones del futuro se encuentran en los tipos y sombras, como son representados por muchos eventos históricos del pueblo escogido de Dios. Al igual que las profecías escritas por los santos hombres de Dios, a medida de que eran inspirados por el Espíritu Santo, la iglesia primitiva estaba consciente del valor de la ley y los profetas y usó extensamente los escritos del Antiguo Testamento para probar su autenticidad y para establecer la doctrina de Jesucristo. La iglesia de los últimos días también está consciente de su posición en la profecía y está escudriñando los escritos del Antiguo Testamento a fin de describir las glorias que le esperan y para identificarse a sí misma al mundo. La iglesia de Dios debe ser la iglesia de Dios y ninguna otra puede corresponder con la posición profética de la iglesia de Dios. Aunque hoy en día vemos cantidades de facciones que se han separado, usurpando el nombre de ellas, su identidad, tantas cosas, debemos de reconocer su identidad en las escrituras, que ninguna de ellas lamentablemente encaja, aunque unas tratan de crear ciertas similitudes usando lo que pasó con Israel, de su resurgimiento como nación en esta siglo XIX para tratar de identificarse, mas aún así no pudieron identificar lo que ya está establecido. Recuerde, el Nuevo Testamento habla de la iglesia en el desierto, Hechos capítulo 7, indicándonos de esta manera que el registro de la congregación de Israel bajo el caudillaje de Moisés contiene muchos tipos y sombras relacionados a la iglesia que Cristo estableció. Es más, si vemos Hechos capítulo 7, verso 37 y verso 38. Y vamos a ver en estos versos su gobierno teocrático simboliza la autoridad de Cristo en la iglesia. ¿Qué dice Hechos 7, 37 y 38? Este es Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor Dios nuestro dentro de nuestros hermanos como yo, y a él oiréis. Y este es aquel que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Siná, y con nosotros, Padre, percibió las palabras de vida para darnos. Amén.
Y así que pongamos atención a la escritura. Dice, este es el Moisés, el cual dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor Dios vuestro de vuestros hermanos. Hablando también de Jesucristo. Como yo a él oiréis, este es aquel que estuvo en la congregación. Sinónimo de la palabra congregación es iglesia. Así que dice, este es aquel que estuvo en la iglesia en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sina y con nuestros padres y recibió las palabras de vida para darlos. Quiere decir que su organización de la iglesia en el desierto sirve como dechado para organizar o la organización de la iglesia de los últimos días. Y esto está tremendo, porque si vamos a Éxodo capítulo 19 y vamos a leer verso del 1 al verso 8. Para ir entendiendo, porque recuerden, y esto es algo hermoso, porque entendiendo los tipos y sombras, recuerde, Israel era el pueblo de Dios por promesa, una promesa que se le dio a Abraham, ratificada con su hijo Isaac y ratificada con su nieto Jacob. Esto es demasiado importante, era una promesa, pero ahora tenía esta promesa que tomar forma y cumplimiento. Como sabemos la historia, Israel estuvo por 400 años de esclavo en Egipto. Y Egipto es un tipo y sombra del mundo, porque estaban en esclavitud, bajo el yugo que representa el pecado, un lugar lleno de idolatría. Es más, las 10 plagas que Dios envió a Egipto fueron precisamente en respuesta a los 10 falsos dioses que tenían los egipcios, para poderles comprobar de que esos dioses no eran verdaderos y no tenían poder, que el único Dios verdadero era el Dios de Israel. Una vez que Israel salió de Egipto, ellos tuvieron que llegar y cruzar el Mar Rojo. Y al cruzar el Mar Rojo, esto también tipifica un bautismo. Como dice el apóstol Pablo, si no mal recuerdo, creo que está en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 2, antes de leer este Éxodo 19. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 2. ¿Qué dicen, hermanos? Porque quiero que vayamos tomando forma en esta parte. Primera de Corintios 10, 2. Y todos en Moisés Todos, fueron dice, no, sin bautizados. excepción. Y Fueron- todos en Moisés, ¿qué? Fueron bautizados ¿En qué? en las nubes y en el mar. En la nube y en la mar. Así que con esto comprobamos que al cruzar el Mar Rojo representaba el bautismo. Como usted y yo, estamos en el mundo, estábamos en pecado, pero cuando aceptamos a Cristo, ¿verdad? Salimos del mundo, pero ahora tenemos que ser bautizados en agua. Y una vez que fueron bautizados en la mar, ahora vamos a ir a Éxodo 19. Y solo vamos a leer en el verso 1 y en el verso 2. Bueno, solo verso 1, solo verso 1. Éxodo 19, verso 1, porque recuerden, vamos a leer del 1 al 8, pero vamos a ir por partes. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron
al desierto de Sinaí. Fíjese bien, ¿eh? Al mes tercero, que sigue, pasaron 3 meses. Al mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí. 3 meses después que salieron, llegaron al desierto de Sinaí. Obviamente el verso 2 dice, porque partieron Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y asentaron en el desierto y acampó allí Israel delante del monte, el monte de Sión, el monte de Sinaí. Ahora, cuando salieron Egipto y salieron de ahí 3 meses después, ya fueron bautizados, ahora se establecen. Y el verso 3 que dice, Y Moisés subió a Dios y a Jehová, lo llamó desde el monte, diciendo, así dirá a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. fíjese bien, recuerde que le dije al principio, Israel era el pueblo de Dios por promesa. Por eso en este verso 3, y Moisés subió a Dios, que dice que él subió al monte, y Jehová lo llamó desde el monte, por eso subió. Pero ahora Dios, hablando con Moisés, le dice, así dirás a la casa de Jacob y denunciarás a los hijos de Israel. Vas a darles un mensaje que dice Dios. Le vas a dar este mensaje a Israel. Verso 4 que dice, Vosotros vestís lo vistes. que vistes de lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águila, os he traído a mí. Amén. Y ahora en este diálogo le dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, fueron testigos de todo lo que pasó. Que el mar se abrió, pasaron en seco, ¿verdad? Se volvieron a cerrar las aguas. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. En otras palabras, nadie podía tomar crédito. Solo Dios, el único que tomaba crédito de este momento. Ahora en el verso 5, ¿cómo dice? Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque a mí es toda la tierra. Pero ahora lo que le va a declarar Israel, ahora pues, si dieres oído a mi voz, voz sinónimo de su palabra. Si pones atención a mi palabra y vas a guardar mi pacto, si haces esas dos cosas, oyes su palabra y guardas su pacto, entonces seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Qué hermoso momento. Dios estaba designando con esta condición de que ellos se convertirían en algo especial. Así como hay tantas gentes que aman a Dios, que creen en Dios, de todos Él ahora ha escogido a nosotros a ser parte de su iglesia. ¿Cómo dice, pastor? No, estoy hablando con el hijo mío. Ok. Y ahora el verso 6 dice que si ellos ponían atención, dieran oído a su voz, guardan su pacto, entonces se convertirá en su especial tesoro. Y verso 6 que dice, Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. pero dices, si haces esto, el ser mi tesoro especial, esto también te va a convertir en que ustedes van a ser reino de sacerdotes, un pueblo santo. Estas son las palabras que le vas a decir a los hijos de Israel. En el verso 7, entonces vino Moisés, descendió
y llamó a los ancianos del pueblo y propuso en presencia de todos ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Así que como usted ve, esto no fue en secreto que nomás le dijo a uno, no. Delante de todos, públicamente les expone lo que Dios dice. ¿Y qué dice el verso 8? Y todo el pueblo respondió a una. Fíjese bien, ¿eh? Y no dice, y todos los ancianos solamente respondieron a una, no dice, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. así que todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y ellos no sabían qué venía en su palabra, ellos no sabían qué venía en su pacto, lo único que ellos sabían, que serían un tesoro especial, aleluya, apartado para él. Gloria sea al Señor. Y esto me recuerda tan profundamente, que recuerde en este momento ahora que ellos aceptaban esto, ahora ya no eran el pueblo por promesa, ahora eran el pueblo exclusivo de Dios. Por eso en el verso 20, capítulo 20, perdón, ahora usted ve que reciben los 10 mandamientos. Y Dios les dijo, tienen que santificarse porque van a ser mi especial tesoro. No podían estar como con las mismas tradiciones ni con la misma mentalidad egipcia. Tenían que santificarse para ser exclusivo para Dios. Y esto me trae las palabras del apóstol Pedro. Si vamos a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo, creo que era 2:9, creo que era Primera de Pedro 2:9, 2:9 y 10, si no me equivoco, donde nos habla algo realmente interesante en la forma. El Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Fíjese bien, mas vosotros, hablándole a la iglesia, sois linaje que escogido. ¿Qué más? Real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de la tiniebla a su luz admirable. Y el verso 10. Mas vosotros pues, vosotros que en otro tiempo pasado no era pueblo, mas ahora soy pueblo de Dios, que en el tiempo pasado no habías alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Fíjese, exactamente las mismas palabras que Moisés le declaró al pueblo por parte de Dios. Ahora aquí el apóstol Pedro le está diciendo a la iglesia, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, pueblo adquirido, pueblo peculiar. Que antes dice no eras llamado pueblo, pero ahora sí. Antes no tenías misericordia, ahora sí. Oh, qué tremenda estamos encontrando la escritura en esta parte. Así que de esta forma, entonces podemos nosotros ver precisamente los tipos y sombras cuando Esteban, como habíamos leído al principio de Hechos capítulo 7, 37 al 38, cuando él hace referencia precisamente de aquella iglesia en el desierto, su organización sirve como dechado para organización de la iglesia de los últimos días. Incluso el cantar de los cantares
Oh, qué hermosa palabras precisamente encontramos inspiradas. Escúcheme bien, inspiradas en las palabras de Cantares capítulo 2, verso del 10 al 13. Cantares 2, ¿Sí? verso. 10 al 13. Mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía y gente, porque he aquí ha pasado el invierno, hace mudado la lluvia, se fue, hace mostrado las flores de la tierra. ¿Y qué más? El tiempo de la canción he venido, y en vuestro país se ha oído la voz de la tórtola. La higuera ha echado sus higos, y la vid en ciene dieron olor. Levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y vete. Vente. Oh, qué hermoso, hermoso, hermoso la inspiración de Salomón en los Cantares. Hablando una profecía precisamente de la iglesia. Claro, tiene que encontrarse la iglesia en las profecías. Dice, mi amado habló y me dijo, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y vente. Tal y como estaba escrito también por el profeta Isaías, ¿verdad? Que aquí tinieblas cubrían la tierra, mas sin embargo dice, levántate y resplandece, aleluya. Y lo del verso 11, porque aquí ha pasado el invierno, hace mudado la lluvia, se fue, hace mostrado las flores de la tierra, el tiempo de la canción es venida. ¿Qué es el tiempo? Estamos hablando ya primavera. Y es por eso cuando decimos que la iglesia se levantó el 13 de junio, 13 de junio es que primavera. Y luego dice, y en nuestro país ha ido la voz de la tórtola, esa palomita blanca, dice que representa el Espíritu Santo. Se ha oído la voz. Recuerde que el Espíritu Santo descendió en 1896. Allá en Carolina del Norte, más de 100 personas en la escuela Shooter y otros movimientos que se empezaron a dar. O sea, da testimonio de estas profecías. Oh, bendito sea Dios. Yo no sé si usted realmente me entiende, se está gozando, pero el cantar de los cantares de Salomón es una alegoría que representa la gloriosa relación que existe entre Cristo y la iglesia. Y al leer sus páginas y conservar siempre en nuestras mentes el pensamiento de la iglesia divina, sus excelsas glorias, su naturaleza, sus señales de identidad, el gran amor de Cristo hacia ella, se abrirá ante nuestra vista como rosa que florece. La nación israelita, como una nación santa y pueblo escogido de Dios, es un gran tipo y sombra de la iglesia. El levantamiento y apogeo de la nación bajo el reinado de los grandes reyes es tipo de la iglesia primitiva. Su apartamiento y caída son sombras de la declinación y apostasía de la iglesia. Las demás profecías concernientes a la futura gloria del pueblo judío tienen un doble significado, porque también se aplican a levántate y resplandece de la iglesia de los últimos días y a su victoria final. Pero posiblemente la más grande de todas las profecías concernientes a la iglesia es expuesta en las palabras explícitas del profeta Isaías, quien en el capítulo 60, verso 1, él descata elocuentemente al profetizar de la iglesia de los últimos días. Isaías 61 dice, levántate, resplandece, que ha
lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Así que el profeta predice el resurgimiento de la iglesia después de las tinieblas espirituales que la cubrieron durante la edad oscura, donde la apostasía de la iglesia primitiva había sumergido a toda la humanidad. Ese capítulo habla el principio y comienza a describir la iglesia a medida de que emerge de la oscuridad y de las tinieblas hacia el lugar de prominencia y de gran luz, y también predice su futura gloria. Es más, vamos rápidamente a Isaías 60, porque todo esto es tan importante. Verso 1 hasta el, bueno, vamos a ver el verso del 1 hasta el verso 6. Levántate, resplandece, que ha venido tu lumbre, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirá la tierra, y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán la gente a la luz, y los reyes el resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor, y mira, todos estos se han juntado, y vinieron a ti. Tus hijos vendrán desde lejos, tus hijas sobre él al lado serán criadas. Entonces verán y resplandecerán y se maravillarán y ensancharán tu corazón, que se haya vuelto a ti la multitud de la mar y la fortaleza de la gente haya venido a ti. Multitud de camellos te cubrirá, dromedario de Madián y de Efa. Vendrá todos los cefas, traerá oro, incienso y lubricarán alabanza de Jehová. Aleluya, gloria a Dios. Está hablando precisamente a la iglesia que no solamente se iba a levantar, iba a resplandecer, sino ahora a ella tendrán que venir, porque en ella ven la teocracia de Dios, en ella ven la palabra de Jesucristo. Aleluya. Pero para poder decir que este cumplimiento es así, y cuando decimos que el 13 de junio se levantó la iglesia, no solamente lo que dijo Cantares, pero también en este mismo capítulo que acabamos de leer de Isaías 60, en el verso 8 da una profecía que cambia toda la humanidad para siempre. En el verso 8, ¿qué dice? ¿Quién son estos que vuelan como nube y como paloma a sus ventanas? Esta es la profecía del avión. Imagínense en el tiempo de Isaías, profetizando concerniente al avión. Y el mismo 1903, el 17 de diciembre de 1903, surge lo que está registrado como el primer vuelo de avión por los hermanos Wright. 12 segundos en el aire, 120 pies de largo volaron. ¿No es interesante de que Cristo organizó la iglesia con 12 apóstoles y descendió el Espíritu Santo cuando estaban 120 en el aposento alto? Hermanos, la mente de Dios no se equivoca. Tal y como Él lo describe, así ocurre. Usted y yo, como seres humanos, podemos decir, yo no creo esto y no me interesa. Allá tú. Esto no cambia la realidad de lo que la palabra de Dios decreta. Y eso se cumple. Punto. Estas son solo unas cuantas de las numerosas profecías
concerniente a la iglesia de Dios que se encuentra en el Antiguo Testamento. Israel, el pueblo escogido de Dios, es un tipo de la iglesia que ahora es el Israel espiritual. Dios no ha desamparado a sus escogidos en la carne, pero así como Israel era la esposa de Dios, ahora la iglesia es la esposa desposada con Cristo. Y al dividir correctamente las profecías del Antiguo Testamento, se pueden encontrar un cuadro iluminativo de la iglesia. El decir que la visión de la iglesia solo se limita al Nuevo Testamento, ese es un error, porque tenemos suficientes evidencias de que el Espíritu Santo nos habló hoy por medio de los escritos inspirados de los santos profetas. Oh, bendito sea el Señor. Y así que dentro de eso es importante que usted y yo tengamos bien en claro en dónde estamos. Amén. Porque una de las preguntas que surgen comúnmente, y muchas personas hacen esta pregunta: ¿existe más de una iglesia? El mundo está lleno de iglesias, pero solamente hay una que es la divina y verdadera iglesia de Dios. Dios solo tiene una iglesia. El resto de ellas son formadas por los hombres y están destinadas a ser abolidas o entregadas completamente a la herejía, es decir, a la apostasía. Aunque otras iglesias pueden tener buenos cristianos y algunas enseñanzas verdaderas, pero no podrán ajustarse a la norma bíblica requerida para ser la iglesia divina. Solamente hay una organización que se ajusta a este orden y actualmente está funcionando en este mundo. La Biblia enseña que solo hay una iglesia y que eventualmente todo el pueblo de Dios será uno. Así que eso es algo que usted y yo debemos de atesorar. Claro, hay otras preguntas como: ¿es cada denominación parte de esta iglesia que Cristo viene? Se ha probado vez tras vez que la verdadera iglesia no está dividida en denominaciones, porque Dios no tiene un cuerpo deformado ni es el autor de confusión. Dios se opone a tales divisiones e insiste en que su iglesia sea una en doctrina, una en gobierno, una en organización. Lo vemos en la iglesia de los Hechos, una. La persona, o de haber dicho cualquier otra enseñanza que sea contraria a lo que la Biblia enseña, es errónea. La persona usará tal vez prudencia al hacerse estas preguntas, porque cuando lo haga y se dé a sí misma la debida contestación, entonces estará libre y extensa para siempre del error del denominacionalismo. Denominacionalismo quiere decir uno entre muchos, y podrá caminar en la gloriosa luz que proyecta la verdadera iglesia. La diferencia doctrinal es una evidencia palpable de las doctrinas y credos determinados por los hombres. Estas no pueden ser indicaciones de la verdadera iglesia, ya que ella tiene que poseer una verdad bíblica. Esto es importante, hermanos. Verdad bíblica. Y obviamente estoy consciente en las expresiones que estoy usando, porque yo sé que al hablar de estos temas, a veces estamos tocando, como se dice, poniéndole el dedo en la llaga, donde muchos reaccionan, algunos violentamente, otros en una forma agresiva. Pero
debemos de buscar en la Biblia la respuesta. La dirección del Espíritu Santo es muy importante. Para eso está el Espíritu Santo. Dice que Él nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo y la palabra de Dios no nos va a guiar al error y nos va a guiar a la confusión. Ahora, siendo que hay una sola iglesia, como lo dice la Biblia, entonces, ¿cómo podré yo saber? ¿Cómo podré saber cuál es esa iglesia? Recuerde, la mente carnal, es decir, la mente humana, no puede comprender los misterios de Dios. Recuerde que el apóstol Pablo es el autor que habla más misterios en el Nuevo Testamento. El conocimiento de la iglesia divina solo viene por una revelación a través de las Sagradas Escrituras. No una revelación, va en una revelación y aunque la Biblia diga otra cosa, eso no. Reprenda todo espíritu inmundo. Tiene que ir apegado a la palabra de Dios. Sin embargo, hay ciertas marcas particulares en la verdadera iglesia que identifican entre todas las iglesias del mundo que han sido formadas por los hombres. Estas marcas singulares son claras para el cristiano consagrado que le permita al Espíritu de Dios guiar su vida. La verdadera iglesia podrá ser identificada por aquellas cosas que ya hemos mencionado en las anteriores estudios que hemos tenido. Pero estas comprueban de que la iglesia está funcionando hoy en estos últimos días. Y es conocida como la iglesia de Dios. Esta debe ajustarse al desechado como ha sido trazado en la Biblia y como lo hemos explicado durante todo este tiempo. Usted debe estar dispuesto a aceptarla y caminar en su luz a fin de que Dios se la revele. También debe tener una visión espiritual de la misma. Solamente hay una que llena todos los requisitos bíblicos, que es la iglesia de Dios de la Biblia. Ahora, obviamente que esta es la pregunta del $1,000,000 para muchos. Si yo no me uno a una de estas iglesias, ¿me perderé entonces? Si no me uno a la iglesia de Dios, entonces me voy a ¿qué? ¿A dónde queda mi salvación? ¿Verdad? Muchas veces nos preguntan. Ahora, la Biblia ni la iglesia enseña que para ser salvo del pecado y sus consecuencias la persona tenga que ser miembro del cuerpo de Cristo. Porque solo Cristo es el que perdona los pecados. Solo su sangre nos limpia. Sin embargo, ¿por qué no querer querer ser parte al unirse a la iglesia después de que ha descubierto de que ella es la esposa de Cristo? Ella es por la cual Cristo viene. Nosotros creemos que si una persona recibe la luz sobre la verdadera iglesia y luego rehúsa caminar al resplandor de esta luz que ilumina su sendero, tal persona estará tan perdida como si hubiera recibido otra luz espiritual, rehusando a caminar en esa luz. Lamentablemente el pecado pues está en aquel, dice la Biblia, que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y ahora, obviamente que cuando vemos las imperfecciones en los miembros, a veces preguntamos, ¿por qué hay pecado en la iglesia? Entonces, si es que es la esposa de Cristo, si esta es la verdadera iglesia, ¿por qué hay personas que actúan de esta forma o de aquella? Ahora, el cuadro del Nuevo Testamento presenta la iglesia tanto en su estado imperfecto como también su estado perfecto. La iglesia no aprueba el pecado y tiene su gobierno que disciplina sus miembros cuando cometen algún pecado. Esta también tiene la provisión del Nuevo Testamento para la restauración de aquellos que pecan. No son olvidados y sacados, sino hay que restaurarlos.
El hecho de que algunos de sus miembros no vivan bien no impide que ella continúe siendo la iglesia. Únicamente cuando esté al alcance de la perfección, y si la Biblia está en lo cierto, entonces alcanzará ese estado y el pecado será eliminado completamente. Y recuerde que en nuestra familia, no porque su hijo se porte mal, quiere decir que deja de ser de la cruz, ¿verdad? Aunque se porte mal, mi hijo no deja de ser Solís. Aunque estos miembros tal vez hacen lo que no deben de hacer, no quiere decir que la iglesia deja de ser la iglesia. Entonces, y esto téngalo en mente, ¿cuál es la diferencia entonces de estar en Cristo y estar en el cuerpo de Cristo? Esta es una pregunta y me gustaría que usted me compartiera lo que usted piensa. ¿Cuál es la diferencia de estar en Cristo y de estar en el cuerpo de Cristo? Creo que ya los puse a pensar si usted medita en la palabra exactamente. Pues la diferencia de estar en el cuerpo de Cristo es que cuando uno ha cambiado todo completamente, por eso es la palabra que nacer de nuevo. El que es bautizado y es nacido de nuevo porque nueva criatura es. Uno dejar todas las cosas del mundo, ¿me entiendes? Primero, y según hacerlo mejor con Dios, porque al menos yo antes me gustaba muchas cosas del mundo y siendo cristiano, pero bendito sea Dios, estudiando la Biblia, y pues me he puesto a pensar que en verdad la Biblia ahí está el camino que uno para la salvación de uno, porque si uno no lee la Biblia, uno no entiende cómo es nacer de nuevo. Bueno, ¿cuál es la diferencia de estar en Cristo y de estar en el cuerpo de Cristo? La experiencia del nuevo nacimiento coloca a una persona en Cristo, pero el pacto añade a una persona a la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Si se fija, es una gran diferencia. El nuevo nacimiento, que nacimos de nuevo, coloca a la persona en Cristo, pero el pacto añade a la persona al cuerpo de Cristo. Hay una enorme, pero enorme diferencia entre el hecho de estar en Cristo espiritualmente y el de ser añadido al cuerpo viviente y visible de Cristo en esta tierra. El conocer a Cristo espiritualmente o en el espíritu de ser una nueva criatura, esto coloca a uno en Cristo, haciéndole partícipe del mismo espíritu. Ya se ha probado que uno tiene que ser añadido al cuerpo de Cristo después de experimentar el nuevo nacimiento. Recuerde Hechos 2:41. Y los que recibieron su palabra, salieron de Egipto, fueron bautizados, como él fue pasado también el agua, y fueron añadidos a ellos. Tienen que ser añadidos al cuerpo, así como Israel aceptó ese pacto, añadidos al cuerpo, y fueron añadidos aquel día como 3,000 personas, dice Hechos 2:41. Así que, otra vez, esto coloca a uno en Cristo, haciéndole partícipe del mismo espíritu, ya que hemos probido comprobar que el ser añadido al cuerpo de Cristo después que hemos experimentado el nuevo nacimiento. Por lo tanto, el hecho de estar en Cristo no es lo mismo que estar en el cuerpo de Cristo. No es lo mismo decirle, oh, nos hemos comprometido a casar, a decir, ya estamos casados. ¿Verdad? Una gran diferencia. Y es por eso que a mucha gente a veces nos pregunta, ¿y cómo se llama la iglesia donde vas? La iglesia de Dios. Sí, pero, ¿cómo se llama? La iglesia de Dios. Sí, pero ¿la iglesia de qué?
¿Quieren saber, verdad? Se llama la iglesia El Nuevo Amanecer, la iglesia El Camino al Cielo. Pero nosotros, respecto al nombre, la iglesia de Dios, es el nombre de por sí que se nos ha sido dada por Dios. El nombre que Dios le dio a su iglesia es la iglesia de Dios. Y ninguna agencia humana podrá cambiarlo. Sin embargo, obviamente que las agencias humanas requieren un tipo de identificación y la iglesia de Dios, la cual tiene que cumplir todas las profecías relacionadas con ella, no podrá tener una mejor identificación que decir la iglesia de Dios. Este es el aspecto principal que distingue a la iglesia de Dios en estos últimos días con todas las imitadoras y todas las que falsamente pretenden ser la verdadera iglesia al usar el nombre de ella, iglesia de Dios, como quieran llamarle. La iglesia prueba su verdadera identidad al cumplir las profecías que la Biblia habla de ella. Amén. Y a veces, quiero dar por una pregunta que a veces nos han preguntado cuando nos preguntan que si somos pentecostales, o pregunta, ¿en la iglesia de ustedes es una iglesia pentecostal? Y quiero que usted entienda que la iglesia de Dios de la Biblia no es precisamente otra iglesia pentecostal. Ella es la divina institución establecida por Cristo, la cual está ordenada hoy en el mundo y operando. Por lo tanto, el término pentecostal, para describir a la iglesia, esa es una falsa impresión de identificar a la iglesia, ya que Pentecostés quiere decir 50 días de fiesta. 50 días de fiesta. Obviamente que el Espíritu Santo descendió durante el tiempo del Pentecostés y muchos usan ese atributo, pero no, que usted no encuentra en la Biblia que diga que los apóstoles eran la iglesia de los Pentecostés, o donde quiera que iba, es que soy Pentecostés. Esto es importante ver lo que la Biblia enseña. La iglesia tuvo su principio antes del día del Pentecostés. La iglesia fue investida por el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. La iglesia pone su principal énfasis en la doctrina del bautismo del Espíritu Santo y en hablar en otras lenguas. La iglesia cree firmemente en esto. No obstante, es solamente una entre las muchas otras enseñanzas importantes. Esta doctrina no es la que identifica o distingue de las demás. La iglesia es una entre aquellas que enseñan acerca del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Es una de las doctrinas que hablamos, enseñamos, creemos y defendemos. Así que la pregunta sería, ¿por qué debo ser miembro de esta iglesia? Esta pregunta creo que es muy simple. ¿Por qué no ser parte de la esposa de Cristo, la cual Cristo va a venir? Y creo que, no sé, pero ha sido muy importante esta lección y estas preguntas.